Osana Visión presenta La Verdad. Transformar la sexualidad humana, hombre y mujer, a través de la manipulación de lo que es natural y la imposición de pensamientos, queriendo desconocer la ciencia, es la corriente más fuerte, pero más absurda que vivimos en estos tiempos. Grupos que buscan transformaciones sociales modificando todo el orden natural y científico que ha regido la existencia del ser humano. Por otro lado, vemos cómo la ciencia, que va desde la embriología, la biogenética, la bioética, entre otros, nos confirman hoy por hoy que estos modelos carecen de todo sentido, razón y comprobación científica. En el hombre y la mujer hay una diferencia que importa, reconociendo el valor de cada uno, quienes fueron creados para compartir y no para competir. Hola Panamá, su amigo de siempre, Roderick Burgos, le da la más cordial bienvenida a su programa La Verdad. Hoy tenemos un invitado de lujo. El doctor Enrique Alemán es médico urólogo y tiene una especialidad en bioética. Vamos a tocar un tema muy interesante porque vemos que en las redes sociales se hablan de cosas que están totalmente fuera de la realidad y queremos en el día de hoy aclararlas, y tiene que ver con la sexualidad y con el género. Bienvenido, Enrique, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Roderick. A la orden. Quisiéramos comenzar, porque el tiempo va muy rápido, quisiéramos comenzar, Enrique, haciendo algunas preguntas bien básicas. ¿Qué es la teoría del género y qué relación guarda eso con la ideología de género? ¿Nos puedes aclarar un poquito el tema? Es un tema siempre difícil, crea muchas pasiones. Probablemente cada oyente, cada televidente tendrá su idea al respecto, ¿no? Entonces, tratamos de que no ofender a nadie, porque la idea aquí es, entre todos, buscar lo que es la verdad, lo que es correcto. Entonces, yo parto por decir que la teoría de género surge de motivos y de razones muy buenas, muy buenas. Es el afán de muchas generaciones de que el hombre y la mujer tengan iguales derechos, iguales oportunidades y, como se dice, igualdad, pero guardando las diferencias. Entonces, partiendo de allí, yo soy fiel creyente que la teoría de género es algo que debe ser apoyado. Desde el esfuerzo de la mujer del siglo XIX para poder votar y todo lo que vino en el siglo XX, y eso hay que defenderlo. Nuestras mujeres y los hombres debemos tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y apoyarlo. El problema surge, empieza en una pendiente levemente cuando esa teoría de género, que es defender y analizar los patrones culturales, sociales que nosotros le damos al hombre y a la mujer, que uno pueda independizarse de esos patrones que nos quieren imponer para que todos podamos tener igualdad de derechos, el cual estamos de acuerdo. Empieza una pendiente levemente que se puede tornar en algo en el cual no todos podemos estar de acuerdo. Una pendiente en el cual, y conste, antes de ir a la pendiente, mi experiencia es que la mayoría de gentes, de los diferentes bandos, que defienden la teoría de género, y cuando yo les pregunto qué entienden por la teoría de género, nos quedamos allí. Entonces yo les digo, ¿qué estamos discutiendo? Todos estamos de acuerdo. Igualdad del hombre, igual de la mujer, igualdad de hombre y mujer para obtener sus beneficios, sus derechos, sus logros, y que todos tenemos que ir por el mismo camino. Estamos de acuerdo. Entonces, todos estamos de acuerdo con ese concepto de teoría de género. Entonces, pero cuando empieza la pendiente, pero yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero bueno, cuando empezamos a defender esto, empezamos a caer en algo que se llama ideología de género, que para muchos no existe. Es más, eso no existe, pero sí existe. Eso está escrito en cantidad de libros, la experiencia. Y es, por ejemplo, cuando nosotros queremos disociar lo que es el género del sexo. Okay.
empezamos a disociarlo. No importa el sexo, yo puedo decidir qué es lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero hacer en mi comportamiento sexual. Estás en tu libertad y hay que respetarla, pero no necesariamente estás en lo correcto. Y la pendiente empieza entonces cuando empezamos a hablar de que el matrimonio heterosexual y el matrimonio homosexual es lo mismo. No puede haber un matrimonio homosexual. Cuando empezamos a divorciar, el sentido del matrimonio surgió de la heterosexualidad, surgieron las familias. Entonces empezamos a querer igualar eso. Entonces vamos un poquito más allá. Empezamos a igualar el comportamiento sexual, ya sea homosexual, heterosexual, empezamos a igualar que es lo mismo y vamos por ahí. Empezamos a banalizar el comportamiento de la sexualidad, que lo importante es el sexo no placer y lo importante es evitar que haya un embarazo, lo importante es evitar que haya enfermedad de transmisión sexual. Entonces empezamos a jugar el sexo es placer. Y entonces por ahí mismo va cayendo todo el resto de los valores que sostiene una sociedad. Y las sociedades, siempre tenemos que recordarlo, surgieron a raíz de las familias, el matrimonio. La familia no es para la sociedad es para la familia. Haciendo un poquito de historia, disculpa, Enrique, haciendo un poco de historia, comentabas hace un momento que este pensamiento o la teoría del género que nace hace muchos años fue muy legítima porque si vemos la historia, vemos que se levantan mujeres pidiendo que se reconocieran sus aspiraciones. Hace muchos años atrás las mujeres podían aspirar a ser maestras, a ser enfermeras o estar en casa. No podían aplicar a ser ingenieras, a hacer nada de esto. Surge ese movimiento que era legítimo y que con justa razón, pero al ser aplastados también por grupos machistas, porque en el caso mío particular, nunca me ha gustado estar en los extremos, porque cualquier extremo, ya sea el machismo, el feminismo radical, no es bueno para la sociedad. Entonces este grupo de hombres machistas aplastan a este grupo de mujeres y este grupo de mujeres comienzan a levantarse, ya comienzan a hablar del patriarcado, comienzan a desconocer el valor del hombre y la relación con la mujer, comienzan a ver al hombre como solamente aquel que provee un espermatozoide para concebir, pero que no se reconoce, y eso es tema de ideología de género, cuando comienzan a imponer un pensamiento que no necesariamente es el correcto. Entonces, en ese orden de ideas, Enrique, hablamos de que nace un movimiento legítimo y de ahí comienza a descomponerse, como tú bien dices, comienza la balanza a inclinarse y comienzan a hablar de temas que, por ejemplo, ellos le llaman al mal llamado matrimonio igualitario, le llaman un derecho. Cuando yo siempre pongo un ejemplo muy simple, si nosotros quisiéramos reconocer el matrimonio como un derecho, el Estado tendría que asegurarse de que todos los solteros se casaran, porque es un derecho y tú los puedes exigir al Estado. Entonces, esa es parte de esa... no quisiera utilizar una frase que pueda ser fuerte, pero es parte de esa imposición que quieren estos grupos, que cuando nosotros nos hemos sentado en muchas ocasiones con ellos, nos dicen, tú tienes razón, nosotros pensamos iguales, pero el problema es cuando se van a los extremos. Se van a los extremos y yo quisiera aprovechar la oportunidad, Enrique, que te tengo. Tú tienes una maestría en bioética, eres un médico urólogo, conoces mucho el tema. Una de las cosas que a nosotros nos inquieta como sociedad es que en redes sociales, en los medios, se comienza a hablar de lo que es el ADN o el DNA, dependiendo si lo decimos en español o en inglés. ¿En dónde juega la ciencia con esto del hombre, la mujer? Comenzamos nosotros a tocar un tema en donde, vamos a verlo más adelante, pero en donde se comienzan a abordar temas como que existe un gen homosexual, algunas cosas que realmente dentro de la manipulación del lenguaje que utiliza la ideología de género comienzan a descomponer, si queremos darle una frase, lo que es la ciencia y que la ciencia respalda y avala desde que nosotros somos nosotros. ¿Me podrías hablar un poquito de dónde sale un hombre, de dónde sale una mujer, todos estos temas de ADN, DNA y demás? Bueno, esto es un tema fascinante, ¿no? Y trataremos de hacerlo de la manera de aplicación más sencilla, ¿no? Científicamente está demostrado que la vida surge de esta molécula que se llama el DNA.
El DNA es una molécula que la podemos comparar como una escalera. Una escalera y tiene sus peldaños. Pues esta es una escalera de cerca de 3 billones de peldaños. Entonces, como esa escalera, esa molécula de 3 billones de peldaños, no cabe en la célula, ella se dobla sobre sí misma, se empaqueta y descubrimos que en el ser humano ese DNA de 3 billones de peldaños se ha empaquetado en algo que nosotros llamamos cromosomas. Entonces, cada célula del cuerpo humano, esos billones de información están guardados en algo que llamamos cromosomas. Son un paquete donde se empaquetaron y formaron estructuras que se llaman cromosomas. Cada célula tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. 23 que pertenecen al padre y 23 que pertenecen a la madre. Las únicas células que no tienen 23 pares, solamente tienen 23 cromosomas, no tiene 46, nada más 23, son las células germinales. Es decir, el espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer. El óvulo de la mujer tiene 23 cromosomas. El cromosoma número 23 en la mujer solo es X, el cromosoma sexual, cromosoma X. Los espermatozoides que producimos millones al día los hombres, el cromosoma número 23, que es el cromosoma sexual, hay uno que es X y hay otro que es Y. El cromosoma Y es cortito, el cromosoma X más grande. Entonces, al azar, cuando ocurre la relación sexual, el espermatozoide con 23 cromosomas, si el cromosoma número 23, que es el cromosoma sexual, es X, se va a unir con los 23 cromosomas del óvulo de la mujer, que siempre va a ser X, va a salir una niña, una mujer. X y X va a ser mujer. Desde el momento de la singamia, el momento en que esos 23 cromosomas que se unen, la primera célula, el cigoto humano, ya tiene 46 cromosomas y ya es XX o XY. Es hombre o es mujer. Eso está desde el momento de la... Entonces, cada vez que una de estas células se reproduce, ya en las primeras 24 horas ya están reproduciéndose. En pocos días son 16 células y cada célula es o XX o XY. Va a llevar esa información. Lo interesante, lo mágico, lo fantástico, es que alrededor de la 7ª semana, cuando ese bebé, un centímetro si acaso, que ya el corazón está empezando a ver un latido cardíaco, si ese bebé es XY, es un varón, entonces este cromosoma Y tiene un gen que va a dar la información a que las gónadas primitivas, que son testículos o ovarios, son primitivos, no son ni testículos ni ovarios. Esa gónada primitiva, si es XY, el gen va a hacer que produzca testosterona y otra hormona que se llama inhibidora de los conductos mullerianos. Entonces ahí va a empezar a producir la testosterona y va a empezar todos los cambios propios que va a hacer que ese bebé de 7 semanas, que todavía anatómicamente está indiferenciado, ya a la 9ª semana podemos saber, viéndolo. Si de la novena comienza la 7ª semana, la 7ª pero semana, a la novena semana ya podemos... Un buen ultrasonografista va a decir, este tiene pene o no tiene pene, es un hombre o una mujer. Entonces, así, ya desde la primera célula que se forma, ya tenemos una sexualidad, un sexo que ha ido formado y está definido. Oh, qué interesante. La pregunta que se impone ahora, Enrique. Nosotros vemos que en teoría se han hecho algunos estudios. Leí un estudio que decía una vez que habían encontrado el gen homosexual en un cromosoma que parecía diferente a otro. Cuando ellos entregaron, los investigadores, ese cromosoma supuestamente homosexual que identificaba el famoso gen homosexual, lo entregaron porque el método científico tiene una serie de pasos que cumplir. Resulta que cuando devolvieron, hicieron las investigaciones de esa investigación,
resulta que ese mismo cromosoma que supuestamente era diferenciado, resulta que también aparecía en los heterosexuales y no solamente en los homosexuales. Es decir, se cayó esa invención. Pero uno ve en las redes sociales, inclusive médicos, porque si de repente lo dijese Roderick Burgos, que no soy doctor, uno dirá, ok, lo dice Roderick Burgos con toda la falta de conocimiento, pero uno inclusive profesionales de la salud, inclusive la Organización Mundial de la Salud, que no lo ha definido frontalmente, pero que apoya un montón de cosas de estas, dice, no, pero que sí existe el gen homosexual. Te pregunto, estoy claro con lo que nos has dicho, pero el gen homosexual no existe. Sí, hasta donde llega mi conocimiento no existe ningún gen de homosexualidad, no existe. Lo que sí sabemos, que dicen las evidencias médicas, es que esto es sorprendente también, ¿no? El producto, el bebé, el embrión, que es XY y va a producir testosterona, no solamente va a producir modificaciones anatómicas, va a que no se forme el útero, que no se forme las trompas, que no se forme la vagina. Todo esto lo hace la presencia de testosterona, y que se forme el falo, el pene, que esa gónada indiferenciada se convierte en testículo. Lo que sí hace también esta testosterona es que influye en el cerebro. Entonces, nosotros ya sabemos de que sí, existe un cerebro masculino y un cerebro femenino, existe un cerebro que son diferentes, y se ha demostrado, y se ha visto que el efecto de la testosterona va a llevar a ciertas características y a cierto desarrollo en mayor o menor grado del cerebro, y podemos decir a ciencia cierta, existe un cerebro de hombre, existe un cerebro de mujer diferente, y que va a marcar por eso cierta diferencia que puede haber entre el hombre y la mujer. Pero que eso lleve a un gen, o que va a producir una persona que vaya a tener tendencias homosexuales, no se ha demostrado. Ok. Hay algo interesante y queremos abordarlo en el próximo bloque. Y es, tú tienes una maestría en bioética. Y cuando hablamos de bioética, me hace tanta conexión el tema de hacer las cosas como Dios manda, por decir un término. Al regreso, vamos a hablar de un poco de bioética y qué tiene que ver eso con todo lo que está ocurriendo en nuestro ambiente, en nuestro mundo. Al regreso, vamos a hablar con mucho gusto, ampliar un poco el tema, y vamos a seguir en este tema tan interesante, sexualidad, género, con el doctor Enrique Alemán. Volvemos. Regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. A todos los que nos acaban de sintonizar, su anfitrión de siempre, Roderick Burgos, en su programa La Verdad. Hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Enrique Alemán. Hemos estado hablando ahora sobre temas de sexualidad, sobre temas de género. Ahora vamos a abordar un tema que para nosotros es muy relevante, que es el tema de bioética. Quisiera, Enrique, que me ayudaras a definir bioética y luego comenzamos a adentrar en algunos temas de bioética. Bueno, hay definiciones muy complicadas, yo la pongo de la manera más sencilla. Es la reflexión ética de las realidades biológicas. Así de sencillo. La reflexión ética es una rama de la filosofía. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la bondad, qué es la maldad, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? Por lo que marca la diferencia en esta reflexión ética es que estamos reflexionando sobre el hecho biológico. Entonces yo siempre le digo a mis amistades cuando estamos tocando algún tema de bioética, es que no podemos emitir opiniones si no conocemos de verdad el hecho biológico. Entonces, si no se convierte en una discusión visceral, de emociones, de sentimientos, que yo creo, a mí me gusta, yo siento, yo leí. Entonces, si vamos a tocar de un tema, por ejemplo, vamos a hablar de los alimentos transgénicos, tenemos primero que conocer qué son los alimentos transgénicos, que hay toda la realidad biológica, y entonces hacer reflexión. Entonces, en este tema de género, pues primero conozcamos la realidad biológica de nuestra sexualidad, todas las implicaciones, y después hacemos la reflexión ética sobre esto. Entonces, bioética, conozcamos bien el hecho biológico, definámoslo bien, pongámonos de acuerdo en hechos biológicos y hagamos entonces una reflexión ética sobre eso.
tratando de buscar el bien, Claro la que sí. bondad. He tenido la oportunidad de participar en algunos foros en donde han tratado de desvirtuar de alguna manera nuestra posición y dicen, lo que pasa es que esto es un tema religioso. Y le digo, espérate, no hemos mencionado la palabra Dios en toda la discusión, pero mi punto es el siguiente, es exactamente lo que tú planteas con la definición breve pero asertiva de bioética. Es decir, yo aprendí en la escuela del método científico. Yo puedo investigar muchas cosas, yo puedo decir que ya el agua no moja, pero, ok, esas investigaciones van bajo un proceso que es el método científico y no vamos a hablar de clases de ciencias, pero al final eso se tiene que comprobar. Y simple y sencillamente en estos temas del gen homosexual, el tema de estas cosas, yo le he dicho, ok, vámonos a la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Que es un poco lo que tú nos mencionas, la evidencia, porque si la lucha es emocional, entendemos, ni uno ni otro va a terminar. Porque en las emociones no hay la razón, no hay el sentido en muchas ocasiones. En esto yo digo, hay que evitar descalificar al otro, hay que evitar insultar al otro, porque no llevamos a nada. Yo creo que lo más importante es tratar de entender por qué la otra persona piensa como piensa. Y de otra cosa también es tratar de que esa persona defina lo que él entiende en el tema de discusión. Por ejemplo, estás hablando de género, yo le digo a la otra persona, ¿qué entiendes tú por género? Entonces empezamos por ahí. ¿Y por qué tú dices que no existe una ideología? Me lo traté de explicar. Y muchas veces cuando me lo dicen, oye, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, porque esto que tú estás hablando no es ideología, es teoría de género y vamos por el mismo camino, estamos de acuerdo. Pero existe esto y esto y esto y esto, que sí es una ideología, de la cual tú no crees. Entonces estamos hablando, estamos en el mismo equipo. Lo que pasa es que entonces se convirtió en una discusión visceral de grupos, que si eres un fanático religioso, que si eres evangélico, que si eres católico, que si eres ateo. Entonces ya empezamos a descalificarnos cuando realmente todo lo que queremos es una sociedad mejor. Yo hablo con personas que no creen en la ideología de género. Todos creen en la bondad del matrimonio. Todos entienden que el matrimonio heterosexual es la única relación que puede mantener niños y ayudar a que nuestra especie siga creciendo. Todos ellos están de acuerdo en el valor de la familia, hay que defender la familia. Todos ellos están de acuerdo en que debemos mantener que exista la diferencia. Yo quiero seguir siendo hombre y ella quiere seguir siendo mujer. Pero todos queremos que esa persona tenga sus mismos derechos, la mujer, el hombre, el que decida un comportamiento sexual, respetarlo. Todos estamos de acuerdo con eso. Entonces yo creo que el volver nuevamente al concepto de bioética, de buscar la realidad biológica, discutirla con objetividad y buscar la bondad o lo correcto o no correcto de ese pensamiento en fundamento antropológico, es lo que nos va a permitir nosotros superar este impas del tema, que ahora nadie lo habla, pero cuando vuelva nuevamente al tapete, el país sigue en agua y no resolvemos, ¿no? Creo que entonces, de alguna manera, si queremos volver a calmar las aguas, por decirlo así, debemos separar las emociones, irnos a la razón, irnos al sentido común, irnos a la historia del ser humano como hombre. Y eso por los dos lados, ¿no? Sí. Porque yo he visto ataques e insultos del lado que cree en la teoría de género y combate la teoría de género con devoción, gente muy buena, pero ofendiendo a los que están del lado de acá. Y también viceversa. Entonces, en eso tiene que haber un respeto y mucho más cuando la mayoría de las personas que estamos tocando estos temas creemos en lo que es la dignidad de la persona humana, que hay que respetarla, que hay que respetar la libertad de la decisión de las personas, aunque estén equivocados, hay que respetarla, pero sin insultos, sin diatribas y sin descalificar. Hay un tema que también abordan estos grupos sobre, ¿y qué me dices entonces? Que, por el caso del hermafrodismo, que es un trastorno, tú lo explicarás científicamente, pero en un lenguaje vernacular yo pudiese decir que es un trastorno, y así como existe el hermafrodismo, existen otro tipo de trastornos, no sé si es biológicos, no sé cómo llamarles, tú nos ayudas con esto, pero que realmente no se incluye allí
no es general, a todo mundo no le pasa. Y a las personas que sufren o padecen este problema, definitivamente hay que darle atención y ayudarlos. Pero de eso no se deriva tampoco ningún gen homosexual ni nada por el estilo. Claro, de esas excepciones no se pueden sacar reglas, ¿no? Y yo tenía miedo que me preguntaras esto, ¿no? Porque esto es un tema médicamente, genéticamente muy difícil de explicar, pero sí, existen personas, seres humanos, que por trastornos genéticos de los que ocurren en los cromosomas, nacen con X0, ¿no? El Y no se les unió, otros nacen XXY, otros nacen XYY, otros nacen con mosaicismo, XY, XXY, pero son excepciones y que no hacen la regla, que son realidades de anormalidades que ocurren en la ciencia, en la naturaleza, que no es perfecta. Y disculpa, no es yo perfecta. he hablado de la eso no relación, pueden sacar es conclusiones. 1 en cientos de miles. Estamos Exacto. hablando de que la relación es abismalmente grande. Ok, disculpa que te había interrumpido. No, así es, así es. Ok, entonces sí existen esos trastornos biológicos, cromosómicos, Claro. el nombre... En casos particulares que hay que analizar, hay que ayudar a esas personas a que tengan su mejor dignidad, su mejor calidad de vida, pero son las excepciones. ¿No? Eso no hace reglas. Okay. Que es un poco lo que demandan algunos de estos grupos, que esa pequeña diferencia se haga una regla, o peor aún, un derecho, cuando nosotros somos conscientes y estamos convencidos, como tú bien dices, esas personas requieren atención, requieren ayuda, requieren que se les dé asistencia y están en todo su derecho a la salud y a la vida, pero no es una regla, por lo cual nosotros no podemos decir esto, aquello, lo otro, porque definitivamente caeríamos en la imposición nuevamente de un pensamiento. Sí, y yo insisto, también hay que tener la mente muy abierta y aún de la persona que más nos adversa aprendemos mucho. Tenemos que estar muy abiertos porque este siglo nosotros estamos empezando a entender. Gracias a Dios existen las computadoras, tú has metido en computadoras, son millones de información de genes. Estamos empezando a entender lo que es la genética, no solamente para lo que es comportamiento, sino sobre todo la medicina, las enfermedades, los cánceres. Entonces vamos a tener a lo largo de esta década, vamos a ir aprendiendo más realmente cómo los genes influyen en nuestra vida. Pero yo no sé si me estoy adelantando, pero hay algo que marca al ser humano del resto de los animales. Nuestro comportamiento, las decisiones nuestras no están encasilladas, no están encadenadas a nuestros genes. El ser humano, no importa la influencia que puede tener de los genes, no importa cuáles sean sus tendencias, él siempre tendrá libertad para decidir qué va a hacer con esa tendencia. Ese es un poquito de la identidad biológica sexuada. Exacto. Ok, hablemos un poquito de esa identidad biológica sexuada. Es un término que hay que procesarlo. Pero cuéntanos un poquito sobre eso, porque hablamos de nuestra historia. Hay una composición que tengo yo cromosómica, pero también va ligada a historias, va ligada a otras cosas. ¿Nos puedes comentar un poquito, Enrique? Cuando hablamos de personas sexuadas, parejas sexuadas, es que somos sexuados. Es una realidad biológica. Somos hombres, somos mujeres, somos sexuados. Y ese ser sexuado hombre, ese ser sexuado mujer, nos complementamos. Hay una complementariedad que es lo que permite que nuestra especie siga. Y esa complementariedad determinada por los sexos es lo que hace que existan las parejas sexuadas. Y eso no es un invento, es una realidad. Y esa influencia sexuada también está en el cerebro. Influye en el cerebro, por eso el comportamiento de la mujer es diferente y el comportamiento del hombre en muchos aspectos somos diferentes, pero no es que estemos esclavizados a esto. Siempre puedo yo decidir qué comportamiento. Entonces, no hay duda de que hay personas, seres humanos que por influencias hormonales y que estamos empezando a entender mucho más esto, puedan tener tendencias a ser agresivos, a ser perezosos. Una ley en el periódico que existe el gen del hombre infiel, del mujeriego, que existe ese gen. Es decir, yo sí creo que el cerebro nuestro influye, pero ahí existe una plasticidad cerebral, que está el cerebro, pues estamos empezando a aprender a interconectarnos, nosotros podemos decidir cómo interconectarnos, y nosotros podemos siempre decidir.
Si soy perezoso, tengo una tendencia a ser perezoso, yo sí me puedo decidir, hey, yo voy a levantarme y voy a trabajar, voy a hacer este esfuerzo. Si yo tengo una tendencia a ser agresivo, yo puedo luchar contra esa tendencia que está en mí para tratar de no ser agresivo. En nuestro comportamiento sexual siempre tendremos la libertad para decidir cómo nos vamos a comportar sexualmente. Usar esa potencia maravillosa que es la sexualidad, entendido biológicamente, psicológicamente, cómo lo vamos a utilizar. Hay un tema, sería mi cerebro o nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, sería como un gran archivador en donde se meten expedientes o carpetas y eso se va desarrollando en el tiempo. Cuando me dices, por ejemplo, aquel que tiene esa tendencia a ser agresivo, me imagino que hay pisos y techos, porque si llega un momento que él es violento de una forma... Y los dejo a la libertad, ya lo decía Aristóteles, lo dicen todos los filósofos, es crear hábitos. Yo creo un hábito. Y existen hábitos buenos y existen hábitos malos. Los hábitos buenos son los que ennoblecen el ser humano. Los hábitos malos son los que envilecen al ser humano. La mentira, la codicia. Y esto no es cuestión de religión. Lo dicen los filósofos, lo decía Aristóteles. Y muchos pensadores modernos. Se crea hábitos. Y por eso nosotros educamos a nuestros hijos. Ayudamos a nuestros hijos a que traten de crear los mejores hábitos. Y nuestro comportamiento sexual, nuestro comportamiento afectivo, nos obliga a tratar de crear en nuestros hijos hábitos que los noblezcan, que les permiten que desarrolle toda su parte humana, cognitiva, de la mejor manera, no importa la tendencia que tengamos. Quiero traer un tema que ha salido en los medios, un artista, un cantante, él por vientres de alquiler tiene 2 niños, él es homosexual, y ahora recientemente, no sé si escuchaste los medios en donde él dijo, yo quisiera, su anhelo es que mis 2 hijos sean homosexuales. Eso pudiese trascender en la vida de esos niños cuando esa conducta en un momento puede ser influenciada por un padre, una madre o quien sea. ¿Es así? Sí, no, bueno, esto yo lo discuto a veces, yo tengo ya hijos adultos, ¿no? Yo soy abuelo ya. Y ese tema, esto lo discutimos y es increíble cómo existe la diversidad de pensamientos y cómo empezamos a calentarnos. Y a veces la discusión se torna bien caliente, ¿no? Cuando tocamos temas como estos, ¿no? Y yo trato, cuando esto es así, trato de callarme, guardar silencio, porque realmente ahí cada quien tratando de defender lo que siente y lo que cree. Yo la pregunta siempre que hago sobre esto, ¿no? ¿Está de acuerdo? Es, bueno, volvemos, ¿qué entiendes tú por sexualidad? ¿Cuál es el verdadero sentido de la sexualidad? Entonces, cuando todo el mundo está de acuerdo que el número uno, alguien me respondió, que no eran mis hijos, Enrique, el sexo es placer y para eso es punto. Y una persona muy capaz, muy inteligente. Yo, si el sexo produce placer, pero es mucho más que eso. Si es solo placer, no tenemos nada que discutir. Somos como los animales. Vamos para adelante, no hay ningún problema. Pero es algo, usemos la razón. Entonces, ¿qué nos dice la razón? La principal función de nuestra sexualidad es la procreación. Usarla para otra cosa no es lo que la razón y la naturaleza nos enseña. Y otra razón de nuestra sexualidad es que en esa complementariedad hombre y mujer se crea una unión y esa unión y ese compromiso entre él y ella se hacen de forma seria, definitiva, se crea una unión, nosotros llamamos matrimonio, y esa es una realidad biológica. Hay emociones, hay sentimientos, hay afectividad. Debe haber esos elementos, no solamente el acto cada sexual. quien va a pensar lo que cree sobre la sexualidad y bueno, y que yo quiero hacer. Sí, yo respeto tu libertad no necesariamente estás en lo correcto. Y pensamos no está en lo correcto, porque jamás lo que uno siente se puede convertir en la regla de una moralidad. Porque si no podríamos ponernos de acuerdo entre nosotros. Porque si yo siento algo negativo hacia ti y por lo tanto lo voy a ejercer, eso no tiene ninguna valoración moral, porque la única valoración moral que existe es lo que yo siento. A mí Y nadie peor puede aún, juzgar, no puedo vivir en sociedad. Y peor se aún, establecen reglas. que lo que tú sientes en el ejemplo que das, tú obligas a todo mundo que sienta por mí lo que tú sientes. Claro. Ese yo creo Claro. que es Entonces, parte del problema. y es tan absurdo, si esa es la regla, lo opuesto que tú sientes es tan correcto como lo que yo siento, aunque sean verdades, realidades opuestas. Las dos son correctas. Entonces, uno de los dos tiene que estar equivocado. Es lo que se llama, vivimos la cultura de la posverdad, no nos interesa la verdad.
Escuchaba, a reflexionar mucho no nos gusta. escuchaba y leía también, lo logré leer, que decía que hay 3 verdades, la tuya, la mía y la verdad. Así es. Al regreso vamos a estar hablando y aterrizando sobre algunos consejos y demás. Amigo que nos escuchas, que acabas de sintonizar, por favor, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar concluyendo algunos temas en tu programa La Verdad. Regresamos. En breve regresamos con La Verdad. Ya estamos de vuelta con La Verdad. Hola a todos, Roderick Burgos, su anfitrión en este su programa La Verdad. Ya en este último bloque hemos tenido hoy la oportunidad de tener a Enrique Alemán, es un urólogo con maestría en bioética, platicando sobre sexualidad, sobre género. En este último bloque quisiéramos abordar algunos temas. Enrique, tú eres médico, tú eres papá, tú eres abuelo, y hay una gran, pero grandes multitudes de verdades. Mira que pongo entre comillas verdades. ¿Cómo nosotros manejamos esto cuando inclusive a nuestros niños? Porque si hay algo que yo no he estado de acuerdo en toda este tiempo que hemos estado viviendo con la ideología de género, es el hecho de imponer pensamientos en niños. Yo siempre he dicho, ya de adulto tú tomas las decisiones que quieras, porque ese es tu derecho constitucional, pero también tu derecho como hombre y como mujer. Pero en el caso de los niños, hay todo un tema que vamos a hacer un programa de ese, sobre el tema de los pensamientos abstractos, los pensamientos concretos. Con tu rostro lo dices todo, pero quisiera también abordar esos temas porque algunos dicen que es normal que se le hable a estos niños de esto. ¿Cuál es tu experiencia? Eres el doctor Enrique Alemán, pero cuando te quitas la bata, eres el papá, eres el abuelo, eres el esposo. ¿Cómo tratar en todo este contexto? Y no te he preguntado sobre tu fe, pero todos tenemos aún el agnóstico, por más que diga que no crea en nadie, cuando tú lo ves, él apoya su fe en algo. Pero ese es otro tema. Pero en el caso tuyo, inclusive tu fe, todo este elemento que es familia, ¿cómo lo manejas frente a temas que desde el punto de vista bioético, por ejemplo, vamos a buscar la evidencia, vamos a buscar la razón, vamos a buscar todo lo que nos lleve a la verdad, no a mi verdad? Pero te encuentras con una sociedad que en un momento tiene múltiples verdades y echan a un lado inclusive la ciencia. ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo pienso que cada vez más difícil, pero no imposible, y son retos interesantes, y lo converso con mis hijos. Primero porque recibimos demasiada información. Estamos recibiendo demasiada información y la información no es lo mismo que ser educado. Necesitamos la información para educarnos, pero manejamos información actualmente y no la digerimos. Entonces, hay mucha información, por ejemplo, sobre sexualidad, sobre sexo, pero muy poca educación. Entonces, si aterrizo en tu pregunta, yo creo que lo más importante es, con los hijos, estar muy cerca de ellos. Hay que dedicarle tiempo. Y en el devenir de compartir con ellos, van surgiendo las preguntas, van surgiendo las oportunidades de educar. Dedicarle tiempo. Esta es una sociedad que la velocidad de la vida nos está matando y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Y estamos pagando como sociedad ese precio. Un ejemplo de que los padres no están en la casa y antes estaban los abuelos, ahora ni los abuelos están en la casa. Para empeorar la situación, la calle entra en la casa a través de todas estas redes y todos los padres tenemos que aprender a tener control y tenemos que saber decirle a nuestros hijos el momento de la hora de uso, el tiempo de uso y estar con ellos. Entonces hay que estar con ellos. Número 2, y esto no es mojigatería. Mira, hay que educar en virtudes, en valores. Entonces tenemos que seguir estar claros que aunque no esté de moda, las virtudes existen y los vicios existen. Y las virtudes, que son hábitos buenos, la bondad, la laboriosidad, la puntualidad, la cortesía, los buenos modales, que son buenos modales, eso ennoblece al ser humano y tenemos que educar a nuestros hijos en esos valores.
Yo siempre digo, ¿cuál es el primer punto para educar a nuestros hijos en educación sexual? Es que aprendan el respeto, los buenos modales, porque tú empiezas a respetar a las personas y cuando tú respetas a las personas, tú vas a poder entender esa parte del ser humano que es su sexualidad y la vas a respetar. Te va a ser más fácil respetarla. Entonces, estar cerca de ellos y ayudarlos a esclarecer cuáles son los valores con los cuales vale la pena que se ennoblezca. Los valores, las virtudes, eso yo leí una ahí, me gustó. No es más que la herencia milenaria que los abuelos hemos estado diciendo y enseñando y transmitiendo, de experiencia que hemos vivido y que hemos sabido que como sociedad, como personas, nos ennoblecen y que vale la pena vivirlo. Tiene 3.000, 4.000, desde que el ser humano es un ser humano y eso no va a cambiar. Entonces, en esta sociedad de muchas verdades, la verdad está en que el ser humano es digno. El ser humano tiene derecho y debe vivir una vida digna. Y eso lo logra solamente cuando es dueño de él mismo. Y para ser dueño de él mismo tiene que vivir virtudes, valores. Si no vive virtudes y no vive valores, ¿qué es lo que le queda? Vivir vicios, malos hábitos, y me hago inmediatamente esclavo de eso. Ya yo no soy libre y pago el precio. Y esto es filosofía básica, fundamental, es ética básica. Entonces, tenemos en medio de toda esta vorágine que hay, que existen valores. Existen políticos que pueden ser honestos. Existe una libertad de prensa que puede transmitir la búsqueda de la verdad y el respeto, que no tiene por qué calumniar y difamar. Que lo más importante no es obtener y tener, sino ser. Eso son verdades, que no tengo que tener miedo de decirlo. Y que se puede ser continente sexualmente, que se puede respetar a la muchacha, a la novia, que se debe respetar. Eso hay que hablarlo, hay que decirlo. Y que la relación sexual tiene sus consecuencias, tiene sus razones, y hay que hablarlo, hay que decirlo. Y sin miedo, y sin tapujos, aunque parezca fuera de moda. Si no, nos dejaremos guiar, traicionaremos el ser adulto, el ser padre, el ser abuelo, traicionaremos la razón de ser de eso. Y yo creo que también traicionamos a nuestra sociedad. Y yo creo que estamos en una situación que es hermosa, estamos viendo una sociedad que es hermosa, que es interesante, pero que anda confundida. Y que nosotros no podemos dejarnos ni desesperarnos, ni tampoco por miedo al que dirán, no defender las verdades que nosotros creemos que son las que nos pueden hacer dignos. Sí, porque ese es un tema, ya para concluir, Enrique, ese es un tema que inclusive me he encontrado personas que les da temor proclamar sus principios o sus valores, porque el bombardeo es tal que la gente ya se siente insegura. Me encanta lo que has dicho, porque indistintamente cómo piensen los demás, respetemos sus pensamientos, pero cultivemos desde nosotros mismos esos valores, esos principios, y en nuestro círculo, que estamos hablando, nuestra familia, debemos de, inclusive con el ejemplo, poder darles de esos valores y esos principios. Yo creo que nos va a ayudar a manejarnos como sociedad. Yo creo que eso es importantísimo. Yo para ir concluyendo, ¿no? Yo tengo, cuando me toca tocar estos temas, toco casi siempre pongo una diapositiva que crea conflictos, ¿no? Pero yo pongo en un lado lo que está de moda. Parece que lo que está de moda es la promiscuidad. Lo que está de moda es la infidelidad. Lo que está de moda es el alcoholismo. Lo que está de moda es la violencia, el bullying. Lo que está de moda es lo que estamos viendo, ya me voy a meter en política, el mentir. Entonces, pareciera que esa fuera la moda. Entonces, si tú hablas de continencia sexual, de virginidad, de respeto al derecho de la otra persona, al trabajo serio, a la laboriosidad, a la honradez, como teníamos hablando cosas raras. Entonces, ¿quién ha dicho que estamos condenados a aceptar que nuestros niños a los 5 o 7 años ya pueden decidir qué tendencia o qué realidad de vida sexual van a decidir vivir? Cuando estamos en formación, yo tengo el derecho y el deber de informarlo. ¿Quién ha dicho que nuestros adolescentes están condenados a iniciar vida sexual desde los 12, 13 años? Y que lo que tenemos que ayudar, y sí creo que hay que ayudarlos,
que conozcan y a evitar que tengan enfermedad de transmisión sexual, y nuestra responsabilidad es evitar que evitar un embarazo. Pero mucho más importante es haberlo creado en los valores, en el respeto a su cuerpo, el respeto a su sexualidad, y que el otro, él sepa respetar la sexualidad de ella y ella la sexualidad de él. Entonces, 15 que estamos condenados a que el 90-95% de nuestros jóvenes, nuestros niños, tienen que terminar siendo sexualmente promiscuos cuando terminan su secundaria. ¿Quién ha dicho que tenemos que estar condenados a eso? ¿Quién ha dicho que tenemos que estar condenados a una política corrupta? No podemos aceptarlo. Y en este tema, para no alejarnos en este tema, yo creo que hay que ser valientes, hay que ser muy respetuosos, jamás denigrar a las personas que no piensen como nosotros y darles tiempo con la bondad, con compasión, darles tiempo para que reflexionen. Yo no convenzo a nadie. Yo he aprendido que yo no convenzo a nadie. Uno sí puede soltar la frase, el pensamiento, y la otra persona va a su casa, lo digiere y paulatinamente va cambiando lo mismo que voy cambiando yo con lo que otros me han enseñado. Yo he aprendido muchísimo oyendo a las personas que piensan diferente a mí y que a veces hasta me atacan, pero voy aprendiendo. ¿Y por qué piensa así? Porque esa persona tiene esta agresividad. Entonces voy entendiéndola. Entonces entiendo por qué llega a eso y creo muchas veces a veces poder ayudarla a que vayamos entre los dos buscando. Entonces yo pienso que en este tema, lo cual que tú trajiste valientemente a este programa, porque no es fácil hablar de esto, tenemos que sentarnos, son mucho más las cosas que nos unen. Yo le preguntaba a un amigo mío, oye, ¿por qué no presentas un nuevo documento de educación sexual? ¿Por qué no presentamos todos estos libros de educación sexual que todos estamos de acuerdo? Aún la gente que están defendiendo a vieja ultranza los aspectos estos de teoría de género, de perspectiva de género, ideología de género. Me acuerdo porque tú no estás de acuerdo con eso. Entonces nos hemos quedado como silenciados, esperando nuevamente que venga de afuera otro bombardeo, y es el momento, ¿no? Yo creo que tenemos que hacerlo por el bien de este país, ¿no? Por el bien de este país. Sí, pero yo creo que inclusive hemos hablado en otros programas de que esta lucha no nace en Panamá. Es una lucha que viene de fuerzas muy poderosas, organizaciones internacionales. Yo siempre he dicho que hay una lucha de poder y lucha de intereses económicos muy fuertes y que Panamá expresa, igual que muchos países en donde sí han logrado introducir estos temas. Panamá, yo siempre he pensado de que Panamá es un país bendecido por Dios. Es más, tú hablas con cualquier extranjero y te lo dice. En mi país yo no puedo hacer esto, aquello, lo otro. Yo creo que es un país bendecido por Dios y que tenemos que saber cuidarlo, protegerlo, defenderlo. Y en el caso específico yo creo que hemos sido país por esos valores y esos principios que nos movieron a nuestros abuelos, a nuestros ancestros y que ahora nos toca a nosotros defenderlos. Rodri, este es un extraordinario país. Hay que viajar. Panamá tiene una oportunidad de oro en estos 20, 30 años lanzarse a un país de primer mundo. Pero cuando entendamos que hay valores que hay que vivirlos y que hay que inculcarlos en la familia hay que defenderla, que hay que inculcarlos en las escuelas y que la escuela hay que defenderlas y que los planes de educación no dependen del ministro de turno, debe ser un proyecto de Estado. El primer político, no importa de dónde venga, que de una manera muy clara proponga un proyecto de Estado de educación en los próximos 20, 30 años, hay que apoyarlo. Así es. Porque es la única manera que salgamos de la pobreza de este país y por lo tanto también la pobreza que lleva a estos problemas de promiscuidad sexual, de trastornos familiares, porque la pobreza trae hambre, trae furia, es de que tenemos que tener un proyecto de Estado en educación. Y eso es importante. No son los subsidios los que nos van a sacar de pobreza, no son los $1.000 millones anuales que se gastan en subsidios los que nos van a sacar de la pobreza de este país, sino la inversión de un proyecto de Estado a 20, 30 años en educación, que involucra todos estos temas que estamos hablando. Enrique, de veras, mil gracias. Ha sido un tiempo extraordinario. Quiero que regreses al programa. Hay algunos temas que queremos abordar también. Vemos que un hombre profesional con toda una familia, tiene la oportunidad de compartir con todos los que nos escuchan y nos ven este gran valor que es la familia,
que es la parte biológica y científica. Quedamos claros todos entonces, ya para cerrar y concluir, no existe ningún gen homosexual. La ciencia al día de hoy, en este preciso instante, no ha comprobado nada de estas cosas. Concluyendo con lo que parte de lo que nos dice Enrique y hemos platicado, el valor, el fortalecimiento del valor y acercarnos a la familia nos va a ayudar a seguir adelante. Muchas gracias. Este fue su programa La Verdad. Agradecemos a todos por haber permitido entrar a sus hogares y compartir este tiempo. Comparte otro. Todos los martes, 8:30 de la noche, La Verdad. Osana Visión presentó La Verdad.